Cuando cerraba mi año escolar en el año 2000, en mi época se decía sexto curso, hoy tercer año, una profesora de literatura me había dejado muchas lecciones de la mitología griega. Muchos años atrás nos contaba lo que era Penélope, pero hoy quiero hablarte del síndrome o la mitología de Procusto. Así como suena, parece un término muy raro, pero forma parte de la mitología griega. Y cuando veía en los últimos días un recorrido con el equipo de prensa de A24 y de América en la zona del mercado de San Lorenzo, en la zona comercial de esta importante ciudad del departamento central, con estas imágenes que ya compartimos contigo, me llevaba a esta mitología. Esto que estás viendo tiene que ver con el peor momento que le toca pasar a San Lorenzo. Fíjate estas imágenes y después las voy a relacionar con Procusto. Se alquila, se vende, candados de por medio, carteles que indican que en este momento se ha perdido una parte importante de la economía de San Lorenzo. ¿Y por qué Procusto? ¿Quién era Procusto? Procusto era aquel encargado, como si fuese de un hotel hoy. Hoy podríamos decir el posadero, el que te invitaba a entrar a su posada y generaba supuesta gentileza para aquel que era viajero en la colina de Ática, como le conocían en aquella época. Le invitaba el posadero, Procusto, al viajero. El viajero aceptaba, pero había una sola cama, Eva, señora, señor, y la cama era de metal. ¿Qué es lo que hacía Procusto? Cuando llegaba la noche, como le llegó a muchos vendedores lamentablemente en San Lorenzo, veía que la cama, si le quedaba chica al que estaba de visitante, como hoy el comerciante en San Lorenzo, ¿qué hacía Procusto durante la noche cuando descansaba este señor que aceptaba la invitación? Le estiraba la pierna con martillo, a martillazos le estiraba la pierna para que la pierna llegue al límite de la cama, porque Procusto quería que la persona que entre a su posada ocupe toda la cama. Si era más pequeño, a martillazo le estiraba para dar con el límite. Si era la persona de una estatura mayor a la dimensión de la cama, le cortaba los pies Procusto a su visitante para que ese visitante tenga la dimensión de la cama. Y hoy pasa eso con los comerciantes de San Lorenzo y zonas fronterizas, pero compartimos las imágenes de San Lorenzo porque nuestro equipo de prensa estuvo ahí y captó ese momento. ¿Y por qué con Procusto? Porque hoy el gobierno se comporta como Procusto. Si el comerciante no se adecua tal cual a lo que les están exigiendo, le cortan las piernas y vemos esto que estamos observando. Negocios cerrados. Negocios con carteles que dicen se alquila, negocios que dicen se vende, comerciantes que tuvieron que buscar otras ciudades, comerciantes decepcionados porque no encuentran una respuesta por parte del gobierno a través del Banco Nacional de Fomento, al que le han hecho hace meses un pedido en plena pandemia y solo han sido ignorados. Nuestro equipo de prensa conversó con uno de los representantes de la Cámara de Comercios de San Lorenzo y fue dando detalles de lo que además se viene como forma de protesta dentro de 15 días. Hicieron un pedido al ministro de Hacienda, Benigno López, hicieron otro pedido al Banco Nacional de Fomento y a los ciudadanos de San Lorenzo, porque esto que estamos viendo, todos o gran parte de esos comercios cerrados, dejan un desaliento para estos comerciantes. Directora, podemos escuchar a uno de ellos, que es uno de los principales referentes que tiene la zona comercial de San Lorenzo, el señor Benítez, que daba detalles de esto que penosamente les toca vivir. La situación, no puedo decir que está igual que antes, creo que puedo decir que está peor que antes, porque se nos está acumulando las deudas, las cuentas que contrajimos antes de la pandemia. Tenemos que ponernos al día en todo y lastimosamente bajó la venta un 70%, tenemos muy poca venta, muy pocos clientes y no podemos ni siquiera en este momento hacer frente al costo de nuestros negocios. Y no recibimos el préstamo que necesitamos del gobierno, un préstamo blando con 2 años de gracia
que nos ayude para que en esos 2 años que creemos que la economía recién se va a reactivar, que nos ayude a poder sobrevivir. Para el señor ministro de Hacienda, el señor Benigno López, una nota aclaratoria que nos aclare por qué las pymes no acceden a crédito blando y cuál es la razón, cuál es el motivo, porque excusa que falta de dinero creo que nos puede decirnos, porque recibimos miles de millones de dólares de préstamos que no llegó al sector productivo de las pymes. Si no recibimos respuesta de acá a 15 días, llamaremos a una gran manifestación, porque no nos queda otro remedio, otra salida que la manifestación, la protesta, y lo haremos de aquí a 15 días, según la respuesta del señor ministro de Hacienda. Y consultamos, por supuesto, en el Banco Nacional de Fomento, Eva, Renato, ¿y cuál fue la respuesta que nos dieron? Queremos compartir contigo unas placas de esta situación que se da en lo económico. Qué fuerte esta imagen se vende. Bueno, ¿qué nos dijeron en el Banco Nacional de Fomento que han otorgado esta cantidad de dinero, Eva? Estamos hablando de 116.000 millones de dólares, cerca de 500.000 créditos, un 72% a las micro y pequeñas empresas, un 24% del monto mencionado a profesionales independientes y tan solo un 4% a medianas, intermedias y grandes empresas. En la siguiente placa, para rescatar lo que el señor Julio Benítez nos decía, 70% bajó la venta en San Lorenzo durante esta pandemia. Es un estudio que hizo la Cámara de Comercio de San Lorenzo. La siguiente placa, por favor, directora. Los pedidos de los comerciantes es que esperan créditos blandos del Banco Nacional de Fomento con 2 años de gracia para poder hacer frente a esta situación, para poder abonar, como decía este comerciante a quien entrevistábamos y escuchábamos hace instantes, para poder abonar las deudas contraídas antes de la pandemia, para poder soportar el golpe que viene recibiendo el comercio local hace ya casi 6 meses, sí. Un poco más, y es una cadena, Diego, que si bien hoy aquí en BDA te presentamos cuál es la realidad de San Lorenzo, esta no es una realidad diferente a otros puntos del departamento central, a otros barrios de Asunción también, que te presentan el mismo panorama, la misma imagen, locales vacíos, locales con carteles de se alquila, empresas de años de trayectoria que van cerrando, que no les queda otra que bajar la persiana de su negocio ante una falta de respuesta, ante una falta de medidas paliativas para esta crisis económica que sin duda alguna nos va a costar quizás mucho más que la crisis sanitaria recuperarnos, Diego, Renato. Así que hoy hablamos de San Lorenzo quizás, pero esta es una realidad que afecta a Asunción, a Luque, a Limpio, a Mariano Roque Alonso, a prácticamente todas las ciudades del departamento central. Renato, sé que en tu recorrido habitual como cronista de América, viste en muchos lugares, como menciona aquí citando Eva, Asunción y otras localidades de Central, una economía muy golpeada. Hoy tocamos San Lorenzo porque nuestro equipo de prensa grabó esas imágenes que son muy fuertes, pero sé que en su momento, también semanas atrás, pudiste constatar en otros lugares que la economía para estos comerciantes no está nada bien. Sin duda alguna, Diego, Eva, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la zona de Villamorra y también la zona de Aviadores del Chaco, Carmelitas, el pueblo comercial de Asunción o el nuevo centro económico tenía opulencia por lo menos o un avance arrollador en materia de lo que serían negocios, entre otros, hasta antes de la pandemia. Posterior pandemia, 3 meses bastó como para que todo esto se desplomara y tengamos un sinfín de desfiles de negocios que con el cartel similar al de San Lorenzo al kilo estén puestos en 1 de cada 3 en distintas manzanas de estas áreas capitalinas, teniendo en cuenta lo siguiente, que muchas empresas también que son dueñas de estos negocios, hablamos de inmobiliarias entre otros, no quieren bajar tampoco los costos de alquiler y los propietarios, o mejor dicho, los comerciantes ya no cuentan con recursos necesarios como para pagar personal, hacer las compras de lo que venden, entre otras cosas, y también para pagar el alquiler correspondiente. Y hay otra cosa que preocupa a Diego con respecto a estos comerciantes y también de repente ocurre también en San Lorenzo. Hablamos de que al no acceder a créditos legales o créditos del BNF, porque el BNF tiene mucha burocracia con respecto a eso, acuden a los famosos usureros. Se está dando mucho eso, que la gente acude a los usureros y de repente
el remedio, teniendo en cuenta de que la usura no tiene límite y tampoco es reglamentada de manera legal, es mucho peor que la enfermedad. Insistimos en algo, Renato y Eva. En este momento el gobierno es procusto que si estos comerciantes que ya la están pasando mal, que están pasando la noche, como cuenta la mitología griega, que cuando llega el momento de descanso les estira hasta alcanzar el máximo de esa cama de metal que cuenta la mitología griega, y si es menor les estiran al máximo. Así le está ocurriendo a ellos. Y si tienen un poco de más del capital que tenían, les cortan las piernas o le cortan la cabeza, afectando a su economía. Eso no puede seguir pasando. Se tiene que ir adecuando un poco más a las necesidades del momento, que estas personas, cuentapropistas, independientes, que en su momento invirtieron en nuestro país y acá puntualmente en San Lorenzo, departamento central, porque de lo contrario va a ser un comercio que irá muriendo, y se tiene que acompañar toda inversión del sector privado. Ellos no son funcionarios públicos, ellos son del sector privado, necesitan también un acompañamiento. Y dos cosas, Eva y Renato estaban diciendo: créditos blandos, le he mencionado, o sea, con intereses que sean bastante accesibles, porque se hablaba del 7,5%, pero están esperando que fuese al menos al 5%, y hablan de un periodo de gracia de 2 años, porque aseguran que es el tiempo que les va a llevar a recuperarse económicamente, o sea, sacar un préstamo hoy, pero empezar a pagar en 2 años. Básicamente por ahí va. Quizás sea mucho el tiempo, pero como son comerciantes pequeños en cuanto a inversiones, aseguran desde la formalidad que están teniendo con tributación que pueden ponerse al día realmente, pero en 2 años, para salir adelante. Mira esta imagen, Renato, Eva. Esto es muy fuerte y no es de un solo local. Realmente. Y es algo que vemos, así como decía Renato, también aquí en el barrio Villamorra, ¿verdad? Incluso me atrevería a decir, Renato, que es mayor la cantidad él mencionaba 1 de cada 3, pero hay cuadras realmente cuyos locales están prácticamente deshabitados. O sea, es realmente desoladora la imagen, porque esta es una cadena. Comerciantes que por ahí se arriesgan, ¿verdad? Y dicen, vamos a abrir, no tienen clientes, porque la gente que acude a esos lugares tampoco tiene trabajo, tampoco tiene una seguridad de que al final del mes va a recibir su sueldo, o porque lo suspendieron, o porque tuvo un recorte, o porque en el peor de los casos perdió el empleo. Necesitamos que la economía se reactive, necesitamos que vaya de la mano todas las propuestas que el gobierno nos haga, que así como estamos cuidando o tratando de cuidar al máximo nuestra salud, nuestra educación sanitaria, también podamos cuidar la economía para poder revertir, para que podamos terminar el año de una manera por lo menos considerable económicamente hablando. Ya hay una sensación, teniendo en cuenta de preocupación, teniendo en cuenta que se acercan ya las fiestas de Navidad, Año Nuevo, y es la fiesta que por lo menos tendría que haber un poco más de movimiento económico, tendría que haber una reacción rápida por parte de los organismos gubernamentales, y también mayor inyección para las micros y medianas empresas, que realmente son las que mayor tributan. Y como mencionaste, Diego, y también lo tocaba Eva, estas empresas tributan al Estado paraguayo. Evidentemente, si estas empresas dejan de tributar, va a haber caída de recaudación. Y hay un círculo vicioso que lastimosamente no está pudiendo cortarse en este momento. Y también cuando los empleos cierran, hay otra vez desempleados. Y también la economía es como que en vez de frenarse y tratar de buscar una solución para estabilizarse, va para atrás constantemente. Y por último, para cerrar este espacio editorial, estos carteles de vendo el negocio o se alquilan, esperemos que en un tiempo cercano desaparezcan y nuevamente estén llenos de mercaderías, y que estas sean una fuente de trabajo para estas personas del mercado de San Lorenzo, zonas fronterizas y otros departamentos del país. Pero para que eso ocurra, se tiene que oxigenar nuestra economía a través de los créditos que están solicitando estos comerciantes a través del Banco Nacional de Fomento, que tiene que dejar de ignorarlos.